El silencio que reinaba en el apartamento de Brooklyn aquella mañana no era paz, sino una ausencia pesada y fría, similar al color azul grisáceo del cielo que apenas comenzaba a clarear sobre los edificios. Lucas llegó con el paso arrastrado de quien finge agotamiento laboral, esperando encontrar el caos habitual de llantos, leche tibia y el olor dulzón de los polvos de talco que habían definido su hogar en las últimas semanas. Sin embargo, al introducir la llave en la cerradura, el metal chocó contra un bloqueo inesperado, un cerrojo de seguridad que jamás utilizaban y que ahora le impedía el paso de manera definitiva. Forcejeó con la manija, primero con confusión y luego con una irritación creciente, sin entender que esa resistencia mecánica era el primer síntoma de una vida que acababa de ser desmantelada meticulosamente durante su ausencia. No había ruidos al otro lado, ni pasos apresurados de su esposa acercándose a abrir, solo un vacío que resonaba con la fuerza de un grito ahogado en el pasillo desierto. Dentro del apartamento, la escena era desoladora y estaba marcada por una limpieza clínica que contrastaba violentamente con la desorganización acogedora de la crianza reciente. Donde días antes se acumulaban mantas de muselina, juguetes blandos y el sillón de amamentación que ocupaba la esquina más soleada, ahora solo quedaban las marcas hundidas en la alfombra, testigos mudos de los muebles que habían sido arrastrados y retirados con prisa. El escorredor de biberones junto a la ventana de la cocina, que solía estar siempre lleno, había desaparecido, dejando la encimera extrañamente despejada y fría. Lo único que rompía la esterilidad del ambiente era un ordenador portátil abierto sobre la mesa del comedor, brillando con una luz tenue en la penumbra, dejado allí deliberadamente como un testamento digital o una sentencia final para quien llegara a encontrarlo. Para entender la magnitud de esta huida, era necesario conocer el estado físico de Avery en los días previos. Una mujer que se movía por la casa con la fragilidad de quien ha sido sometida a una cirugía mayor recientemente. La cesárea, realizada apenas 2 semanas antes, le había dejado una cicatriz tierna y dolorosa que tiraba con cada movimiento brusco, recordándole constantemente la violencia del parto. A pesar de esto, Avery se había mantenido de pie, cargando a su hijo Noah y atendiendo sus necesidades con una abnegación que rozaba el sacrificio corporal, ignorando las punzadas agudas en su bajo vientre. Su resistencia no nacía de una fortaleza inagotable, sino de la necesidad absoluta de mantener a flote una familia que, sin que ella lo supiera entonces, ya estaba hundiéndose por el peso de las mentiras de su marido. La soledad de Avery no había comenzado esa mañana con la mudanza apresurada. Se había cimentado en la misma sala de partos, donde había tenido que apretar la mano de una enfermera desconocida mientras su hijo llegaba al mundo. Lucas, el hombre que prometió estar allí, había justificado su ausencia con una cena de negocios crítica que supuestamente aseguraría el futuro financiero de la familia, una excusa que Avery aceptó con lágrimas en los ojos, pero sin recriminaciones verbales. Ella había racionalizado el abandono emocional en ese momento crucial como un sacrificio necesario del proveedor del hogar, tragándose la amargura de ver a otras parejas celebrar juntas en los pasillos del hospital, mientras ella enviaba fotos del recién nacido a un teléfono que tardaba horas en responder. Durante los días siguientes al nacimiento, Avery se convirtió en una experta en silenciar su propia intuición, esa voz interna que le gritaba que algo no encajaba en los horarios erráticos y las explicaciones vagas de Lucas. Él compensaba su falta de presencia física y apoyo emocional con gestos grandilocuentes y regalos costosos, intentando comprar el perdón por las noches que no pasaba en casa. Cada vez que Avery intentaba expresar su agotamiento o su necesidad de ayuda real con el bebé, Lucas desviaba la conversación hacia la presión que sentía en el trabajo, haciéndola sentir culpable por exigir más de un hombre que, aparentemente, se estaba matando a trabajar por el bienestar de ambos. Era una manipulación sutil, un gaslighting constante que la mantenía inestable y agradecida por las migajas de atención que recibía. El incidente que rompió finalmente la venda de los ojos de Avery ocurrió a las 3 de la madrugada, en esa hora muerta donde la soledad del posparto se siente más densa y asfixiante. Mientras Noah lloraba pidiendo alimento y Lucas estaba, una vez más, ausente por un supuesto viaje relámpago, Avery buscó desesperadamente un cambio de ropa limpio en la pañalera de diseñador. Era una bolsa Louis Vuitton que Lucas le había regalado días atrás, afirmando con una sonrisa ensayada que era un obsequio colectivo de sus colegas de trabajo
para celebrar al bebé. Al vaciar el contenido lateral buscando un calcetín perdido, sus dedos rozaron un papel arrugado que había quedado olvidado en el fondo del forro interior, un descuido fatal en la vida meticulosamente compartimentada de su esposo. Avery alisó el papel sobre la mesa cambiadora bajo la luz tenue de la lámpara nocturna, y lo que leyó hizo que el frío de la habitación se instalara directamente en sus huesos. Era un recibo de hotel de una cadena de lujo en el centro de la ciudad, fechado exactamente la misma noche en que ella estaba en el hospital dando a luz, sola y asustada. El detalle que le cortó la respiración no fue solo la fecha, sino la especificación clara de 2 huéspedes y los cargos adicionales por servicio a la habitación que incluían champán y cenas para 2, consumidos mientras ella apenas podía moverse por la anestesia y el dolor. No había sido una cena de negocios, ni una reunión de emergencia. Había sido una celebración privada y paralela mientras su hijo nacía sin su padre. En ese momento, con el recibo temblando en su mano, otro detalle sensorial la golpeó con la fuerza de una bofetada física: el olor. Al acercar la cara a la bolsa para sacar el resto de las cosas, percibió un aroma que no pertenecía a su mundo de leche materna, cremas hipoalergénicas y desinfectante hospitalario. Era un perfume floral, intenso, sofisticado y absolutamente ajeno, impregnado en la tela del regalo, y peor aún, en una de las camisas de repuesto que Lucas había dejado allí. Ese olor era una invasión territorial, una marca dejada por otra mujer en el objeto destinado a transportar las pertenencias de su hijo, profanando el espacio sagrado de la maternidad con la suciedad de la traición. La comprensión de lo que estaba ocurriendo no llegó de golpe, sino en oleadas de náuseas que nada tenían que ver con sus hormonas posparto. Avery se dio cuenta de que la bolsa no era un regalo de colegas, sino probablemente un objeto que la amante había elegido o incluso usado, un trofeo retorcido que Lucas le había entregado en su propia cara. Se sintió estúpida, pequeña y terriblemente expuesta, repasando mentalmente cada vez que él había llegado a casa oliendo a oficina, y ella lo había abrazado, sin saber que estaba abrazando los restos de otra vida. La crueldad de la mentira era lo que más le dolía. No era un desliz de una noche. Era una arquitectura compleja de engaños, construida sobre el momento más vulnerable de su vida. Avery se dejó caer en el suelo junto a la cuna, con las piernas temblando incontrolablemente, incapaz de sostener su propio peso mientras la realidad de su matrimonio se desmoronaba. No lloró de inmediato. El shock era demasiado profundo para las lágrimas, manifestándose en cambio como un temblor violento que le castañaba los dientes. Miró a su hijo durmiendo ajeno a todo, y por primera vez sintió un terror paralizante al pensar que el hombre con el que había decidido formar una familia era un completo extraño, un actor capaz de mirarla a los ojos y mentir mientras ella sufría los dolores del parto. Esa noche, en el suelo frío, la esposa complaciente murió, dejando espacio para que algo mucho más duro y primitivo comenzara a nacer dentro de ella. La necesidad de confirmar sus sospechas superó momentáneamente la parálisis del dolor, impulsando a Avery a buscar ayuda externa a pesar de la vergüenza que sentía. Con dedos torpes y la visión borrosa, marcó el número de Maya, su amiga más antigua y pragmática, sabiendo que era la única persona que respondería a esa hora intempestiva sin juzgar ni hacer preguntas innecesarias. La conversación fue breve y carente de dramatismo. Avery apenas pudo articular que había encontrado algo y que necesitaba ayuda para entender los números, su voz quebrándose no por el llanto, sino por la sequedad del miedo. Maya, percibiendo la gravedad en el tono monocorde de su amiga, no ofreció consuelos vacíos, simplemente anunció que llegaría en 20 minutos, trayendo consigo la claridad mental que a Avery le faltaba en ese instante de caos emocional absoluto. Cuando Maya llegó, trajo consigo una ráfaga de aire frío de la calle y una energía ejecutiva que contrastaba con la atmósfera estancada y enfermiza del apartamento. Sin perder tiempo en abrazos que podrían desmoronar a Avery, se dirigieron directamente a la mesa de la cocina, donde el portátil de la familia se convirtió en el centro de operaciones de una autopsia financiera. Avery tecleó las contraseñas con una sensación de intrusión, como si estuviera violando la privacidad de un extraño, aunque legalmente eran cuentas conjuntas. El brillo azul de la pantalla iluminó sus rostros cansados mientras esperaban que cargara la banca en línea. Un momento de silencio tenso, donde el único sonido era el zumbido del ventilador del ordenador y la respiración entrecortada de Avery,
preparándose para ver la cuantificación numérica de la traición. Lo que apareció en la pantalla no fue simplemente una lista de gastos sospechosos, sino una devastación total de la seguridad que Avery creía tener. El saldo de la cuenta de ahorros, ese fondo de emergencia que habían construido durante años con el supuesto propósito de comprar una casa en los suburbios, estaba peligrosamente cerca de cero. Los números rojos parpadeaban como una señal de advertencia ignorada durante demasiado tiempo. Avery sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies al ver que las transferencias no eran pequeñas ni esporádicas. Eran extracciones masivas y sistemáticas que habían drenado la liquidez de la familia justo cuando más vulnerables eran económicamente, con un bebé recién nacido y ella de baja por maternidad, dependiente completamente del ingreso de Lucas. Maya comenzó a desglosar las transacciones, señalando con un dedo acusador los conceptos que aparecían en el extracto bancario, cada uno más hiriente que el anterior. Mientras Avery recordaba estar contando monedas para comprar la marca genérica de pañales y sintiéndose culpable por pedir comida a domicilio una noche de cansancio extremo, Lucas había estado gastando miles de dólares en cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Había cargos en joyerías de alta gama como Cartier y Tiffany's, realizados en fechas que coincidían cruelmente con las visitas de Avery al obstetra, visitas a las que él no había asistido alegando falta de tiempo. La disparidad entre la austeridad que él le exigía en casa y el despilfarro obsceno que practicaba fuera era una bofetada a la dignidad de Avery. El golpe más duro llegó cuando revisaron la cuenta corriente destinada a los gastos fijos del hogar. El dinero que Avery había transferido de sus propios ahorros personales antes de dejar de trabajar, destinado específicamente para cubrir el alquiler de los próximos 3 meses y la fórmula especial que Noah necesitaba, había desaparecido. En su lugar, había cargos repetidos en un spa de lujo y en boutiques de moda femenina que definitivamente no eran para ella. La comprensión de que Lucas había tomado el dinero que aseguraba el techo y la alimentación de su propio hijo para financiar los caprichos de su amante provocó en Avery una náusea física, una repulsión visceral hacia el hombre con el que compartía la cama. No era solo infidelidad, era un robo doméstico, un acto de depredación contra su propia familia. Avery corrió al baño y vomitó, su cuerpo rechazando violentamente la realidad que su mente acababa de procesar. Temblando sobre las baldosas frías, se miró en el espejo y vio a una mujer desgastada, vistiendo una camiseta de lactancia manchada y pantalones de chándal viejos, mientras visualizaba a la destinataria de ese dinero robado. Una mujer seguramente impecable, perfumada y vestida con la ropa que el dinero de Noah había comprado. La humillación era total. Se dio cuenta de que su sacrificio y su frugalidad no habían sido para el bienestar de la familia, sino para subvencionar la vida de fantasía de Lucas. Él la había convertido en la financiera involuntaria de su propia destrucción, manipulándola para que viviera con menos para que él pudiera jugar a ser un magnate generoso con otra. De regreso en la cocina, Maya había seguido excavando en los registros digitales y había encontrado algo aún más perturbador: un patrón de transferencias recurrentes a una entidad llamada Consultoría SV. Al investigar el registro comercial de dicha empresa, descubrieron que era una sociedad fantasma creada recientemente, y el nombre de la administradora única, que aparecía en un documento adjunto mal archivado, era Sloan B. El nombre Sloan resonó en la mente de Avery. Recordaba haberlo visto en una notificación emergente en el teléfono de Lucas meses atrás, una notificación que él había descartado rápidamente, diciendo que era una nueva cliente exigente. Ahora sabía que esa cliente estaba recibiendo, en forma de honorarios falsos, el patrimonio que debía asegurar el futuro de Noah. La ira comenzó a reemplazar al shock, una ira fría y afilada que nacía de la comprensión de la premeditación. Esto no había sido un error de una noche de borrachera. Lucas había planificado esto con la precisión de un contable corrupto. Había establecido la estructura para desviar fondos meses antes del nacimiento del bebé, calculando exactamente cuánto podía robar sin que los cheques rebotaran inmediatamente, manteniéndolos al borde del abismo financiero mientras él vivía como un rey. Avery se sintió estúpida por haber creído en sus historias sobre problemas de flujo de caja en su empresa y por haber firmado documentos sin leerlos detenidamente, confiando ciegamente en su esposo. Esa confianza ciega había sido su mayor debilidad, y Lucas la había explotado sin piedad. El amanecer comenzó a romper la oscuridad fuera de la ventana,
tiñendo la cocina de ese azul grisáceo que marcaría el inicio de su nueva vida. Avery se levantó de la silla, ignorando el dolor punzante de su cicatriz, y caminó hacia la habitación donde dormía Noah. Al mirar a su hijo, tan pequeño y dependiente en su cuna, algo dentro de ella se endureció irrevocablemente. La tristeza de la esposa traicionada se evaporó, dejando paso al instinto feroz de la madre protectora. Se dio cuenta de que quedarse y confrontar a Lucas con lágrimas y gritos no serviría de nada. Él la manipularía, mentiría y probablemente la convencería de que estaba loca o exagerando, mientras seguía drenando sus recursos hasta dejarlos en la calle. La pasividad ya no era una opción. La supervivencia de su hijo dependía de su capacidad para actuar con frialdad. Avery regresó a la cocina, donde Maya la miraba con preocupación, y con una voz que ya no temblaba, dio la orden de empezar a empaquetar. No se llevarían todo, solo lo esencial: la ropa del bebé, documentos importantes, las joyas que le quedaban y cualquier cosa que pudiera venderse rápido si fuera necesario. Decidió dejar el portátil abierto sobre la mesa, con la sesión bancaria visible y el recibo del hotel al lado, como un mensaje silencioso y brutal. No dejaría una nota explicativa ni esperaría a que él regresara para tener una escena dramática. Su venganza inmediata sería la ausencia, el vacío repentino y total. Mientras comenzaba a sacar las maletas, Avery sintió que, aunque su corazón estaba roto, su mente estaba más clara que nunca. La víctima había muerto esa noche, y en su lugar había nacido una estratega. La salida del apartamento no tuvo la elegancia cinematográfica de una mujer que abandona a su marido con la cabeza alta. Fue un proceso torpe, doloroso y cargado de adrenalina sucia. Avery arrastró 2 maletas grandes por el pasillo, sintiendo cómo los puntos de la cesárea tiraban con cada esfuerzo, una quemazón interna que la obligaba a detenerse y respirar hondo para no desmayarse. Maya cargaba con lo más valioso: Noah en su portabebés y una bolsa llena de documentos fiscales que habían logrado rescatar del despacho de Lucas. Al llegar a la puerta, Avery se detuvo un segundo, no por nostalgia, sino para dejar las llaves sobre la consola de entrada, justo al lado del recibo del hotel incriminatorio. El sonido metálico de las llaves golpeando la madera fue el único adiós que se permitió. Cerrar la puerta tras de sí fue físico. El clic del cerrojo sonó como la guillotina cayendo sobre su vida anterior, dejándola en el pasillo exterior, sin casa, pero paradójicamente, por primera vez en años, dueña de su propio destino. El viaje en taxi hacia el pequeño apartamento de soltera de Maya fue una nebulosa de luces de ciudad y náuseas por el movimiento. Avery iba sentada en el asiento trasero, apretando a Noah contra su pecho como si fuera un escudo, mientras observaba pasar las calles de Brooklyn que comenzaban a despertar. La ciudad seguía su ritmo indiferente, con gente corriendo hacia el metro y camiones de reparto bloqueando las avenidas, una normalidad que le resultaba insultante frente al cataclismo personal que estaba viviendo. Se sentía como una refugiada en su propia ciudad, desplazada por la guerra doméstica que Lucas había iniciado en secreto. El olor a ambientador barato de pino del taxi se mezclaba con el olor a leche agria en su ropa, creando una atmósfera sofocante. No sabía dónde vivirían la próxima semana ni cómo pagaría a los abogados, pero mientras el taxi se alejaba de su antiguo barrio, la sensación de peligro inminente comenzó a disiparse, reemplazada por un miedo frío y calculador al futuro. Las primeras horas en el sofá de Maya estuvieron marcadas por el silencio digital de Lucas, seguido de una explosión de notificaciones cuando finalmente llegó a casa y encontró el vacío. El teléfono de Avery comenzó a vibrar incesantemente sobre la mesa de centro, una letanía de llamadas perdidas y mensajes de texto que documentaban en tiempo real las fases de su reacción. Primero fue la confusión fingida. «Cariño, ¿dónde estás? La casa está vacía». Luego, la preocupación teatral. «Estoy asustado, llámame por favor. ¿Te pasó algo con el bebé?» Y finalmente, cuando vio el recibo y las cuentas bancarias abiertas en el ordenador, la máscara cayó y llegó la agresión manipuladora. «No puedes llevarte a mi hijo. Estás hormonal y loca. Vuelve ahora o llamaré a la policía por secuestro». Avery leyó cada mensaje con el estómago revuelto pero sin responder, permitiendo que él se ahogara en su propia incertidumbre. Cada amenaza escrita era una prueba más que ella guardaba meticulosamente, capturas de pantalla que servirían de munición en la guerra legal que se avecinaba. Esa misma tarde, Avery tomó la primera decisión ejecutiva de su nueva vida: el bloqueo financiero total. A pesar de que era sábado,
Logró contactar con la línea de emergencia de fraudes del banco, utilizando su voz más firme y autoritaria para reportar movimientos sospechosos y no autorizados en las cuentas conjuntas. No estaba mintiendo. Técnicamente, el uso de fondos familiares para empresas fantasma y gastos ilícitos podía clasificarse como fraude. Con una eficiencia despiadada, solicitó la congelación preventiva de las tarjetas de crédito y el bloqueo de las transferencias en línea. Sabía que esto desataría la furia de Lucas, quien probablemente intentaría usar esas tarjetas para pagar su hotel o sus cenas con Sloane ese fin de semana, pero la idea de que su tarjeta fuera rechazada frente a su amante le proporcionó a Avery una satisfacción oscura y necesaria. Era el primer golpe, un recordatorio de que, aunque él controlaba el dinero, ella conocía las claves de la bóveda. La realidad de la supervivencia diaria golpeó fuerte el domingo. Sin acceso a la casa y con las cuentas congeladas, lo que también limitaba su propio acceso al efectivo inmediato, Avery tuvo que enfrentarse a la humillación de pedir prestado dinero a Maya para comprar pañales y fórmula. Caminando por los pasillos de una farmacia de descuento, contando los precios de cada artículo, sintió la vertiginosa caída de su estatus socioeconómico. Días antes, compraba sin mirar etiquetas. Ahora, calculaba cuántos días duraría un paquete de toallitas húmedas. Sin embargo, esta precariedad tuvo un efecto galvanizador. En lugar de hundirla en la depresión, encendió una rabia productiva. Se dio cuenta de que Lucas la había puesto en esa posición deliberadamente, manteniéndola dependiente para que nunca pudiera irse. Al pagar con el dinero de su amiga, juró que sería la última vez que se sentiría tan impotente, transformando la vergüenza en combustible para su contraataque. El lunes por la mañana, Avery no fue a un abogado de divorcios convencional, sino que buscó a Morales, un investigador financiero forense recomendado por un antiguo contacto de su vida laboral previa a la maternidad. La reunión no fue en un despacho de caoba, sino en una cafetería ruidosa del centro, un lugar anónimo donde nadie prestaría atención a una mujer con un bebé y un hombre con aspecto desgastado revisando papeles. Morales era un hombre de pocas palabras, con ojeras profundas y manos manchadas de tinta, que olía a tabaco y café rancio. No ofreció condolencias falsas cuando Avery le entregó las copias de los extractos bancarios y los datos de la empresa Consultoría SV. Simplemente se puso las gafas, sacó un bolígrafo rojo y comenzó a trazar líneas entre los números, murmurando ocasionalmente mientras la estructura del engaño de Lucas comenzaba a revelarse ante sus ojos expertos como un mapa de una escena del crimen. Lo que Morales descubrió en ese análisis preliminar fue mucho peor que una simple infidelidad financiada con dinero conyugal. Explicó a Avery, señalando patrones en las transacciones, que Lucas no solo estaba gastando sus ahorros, sino que estaba malversando fondos de su propia empresa principal, desviándolos a través de la sociedad fantasma de Sloane para evadir impuestos y ocultar activos. «Esto no es solo un divorcio, señora», dijo Morales con voz grave, mirándola por encima de sus gafas. «Esto es un delito federal de fraude y lavado de dinero. Si usted firma declaraciones conjuntas, podría estar implicada». La noticia cayó como un balde de agua helada sobre Avery, quien se dio cuenta de que su ignorancia no la protegería ante la ley. Lucas no solo había puesto en riesgo su matrimonio, sino su libertad y la seguridad futura de Noah, convirtiéndola en cómplice involuntaria de sus crímenes financieros. Con la información de Morales, el objetivo de Avery cambió de la defensa al ataque. Necesitaba saber quién era Sloane, no como la otra mujer, sino como la socia criminal de su marido. Pasó la noche en vela, con Noah durmiendo en su pecho, rastreando la huella digital de Sloan B. Internet fue cruelmente eficiente. Encontró perfiles de redes sociales abiertos, llenos de fotos de una vida glamorosa financiada. Ahora lo sabía, con el dinero robado a su familia. Sloane era una consultora de estilo de vida e influencer aspiracional, joven, inmaculada y despreocupada. Ver las fotos de Sloane en los mismos restaurantes y spas que aparecían en los extractos bancarios fue doloroso, pero ver una foto reciente de ella brindando con champán en el hotel la noche del parto de Avery, con una leyenda sobre celebrar el amor verdadero, le dio a Avery el enfoque láser que necesitaba. Sloane no era una víctima inocente, era una participante activa y beneficiaria directa del fraude. La investigación digital reveló algo más.
la dirección del apartamento de lujo donde Sloan vivía y supuestamente operaba su consultoría. Estaba en un edificio moderno en el Upper West Side, con portero y vistas al parque, un alquiler que costaba 3 veces más que la hipoteca que Lucas decía que no podían permitirse. Avery sintió una conexión repentina entre la falta del sillón de lactancia en su casa y los muebles de diseño que se veían en las selfies de Sloan. Era una transferencia directa de recursos. La comodidad de su hijo había sido sacrificada para pagar el lujo de esa extraña. La ira de Avery se cristalizó en una decisión táctica. No enviaría a un abogado con una carta. Iría ella misma. Necesitaba mirar a Sloan a los ojos, no para pelear por un hombre, sino para presentarle la realidad brutal de su situación legal antes de que Lucas pudiera inventar una nueva mentira para cubrirse. El plan se formó con una claridad aterradora. Avery sabía que Lucas intentaría localizarla y cortar cualquier acceso a recursos legales, por lo que debía actuar rápido. Instruyó a Morales para que recopilara toda la evidencia de la malversación y preparara un dossier que fuera irrefutable. Mientras tanto, ella se preparó para la confrontación física. Se vistió no con ropa de víctima, sino con lo mejor que tenía a mano, ocultando su faja posparto y sus ojeras bajo una capa de determinación férrea. Cargó a Noah en el portabebés, no porque no tuviera con quién dejarlo, sino porque él era su recordatorio viviente de por qué estaba luchando y su escudo moral. Iba a presentarse en el territorio del enemigo, no para suplicar, sino para detonar la granada que Lucas había puesto en sus manos. La esposa ignorante estaba a punto de convertirse en la testigo principal de la fiscalía, y la primera persona en saberlo sería la amante. El edificio de Sloan se alzaba ante Avery como una fortaleza de cristal y acero, una torre de marfil construida sobre los cimientos de su propia ruina financiera. Al entrar en el vestíbulo climatizado, el contraste térmico fue inmediato. El calor húmedo y sucio de la calle dio paso a un aire acondicionado con aroma a té blanco y maderas, un olor a dinero que le revolvió el estómago. El conserje, acostumbrado a repartidores y visitas rápidas, apenas levantó la vista cuando Avery, con Noah dormido contra su pecho y una carpeta de documentos bajo el brazo, deslizó con seguridad una tarjeta de acceso vieja que había encontrado en la cartera de repuesto de Lucas. No tuvo que mentir ni forzar la entrada. Simplemente caminó con la autoridad de quien tiene derecho a estar allí, aunque sus rodillas temblaran bajo los pantalones holgados. La opulencia del lugar, con sus suelos de mármol pulido y arte abstracto en las paredes, gritaba el nombre de todas las cosas que su hijo no tendría porque su padre había preferido financiar este escenario para su amante. El ascenso en el ascensor fue un viaje silencioso y vertiginoso hacia la verdad. Avery se miró en el espejo de las puertas metálicas y apenas se reconoció. Su rostro estaba pálido, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño funcional y desordenado, una antítesis total de la imagen que Lucas seguramente adoraba en Sloan. Sin embargo, en sus ojos había una claridad aterradora, una dureza que nunca antes había poseído. Apretó la carpeta contra su costado, sintiendo el peso del papel como si fuera un arma cargada. Noah se removió ligeramente en el portabebés, soltando un suspiro suave, y ese sonido fue el recordatorio que necesitaba para no dar media vuelta. No estaba allí para hacer una escena de celos de telenovela. Estaba allí para ejecutar una demolición controlada. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, el pasillo estaba inquietantemente silencioso, amortiguado por alfombras gruesas que absorbían el sonido de sus pasos decididos hacia la puerta 15B. Avery no golpeó la puerta con furia, sino con 3 toques secos y precisos. Esperó, escuchando el leve sonido de música ambiental que provenía del interior, una melodía suave que sugería una tarde relajada, completamente ajena al huracán que estaba a punto de entrar. Hubo una pausa, el sonido de unos pasos ligeros acercándose, y luego el clic del cerrojo. Cuando la puerta se abrió, la realidad visual de Sloan golpeó a Avery. No era un monstruo. Era simplemente una mujer joven, vestida con ropa deportiva de marca inmaculada, con el cabello perfecto y una expresión de curiosidad despreocupada, que se transformó instantáneamente en confusión y luego en horror al reconocer, quizás por fotos o por pura intuición, a la mujer que tenía enfrente. El olor a ese perfume floral, el mismo que estaba en la pañalera, salió del apartamento como una bofetada invisible, confirmando que Avery
había llegado al epicentro de la mentira. Sloane intentó cerrar la puerta por instinto, una reacción de pánico puro, pero Avery ya había anticipado ese movimiento y metió el pie con firmeza, bloqueando el cierre con su zapatilla deportiva desgastada. «No estoy aquí para gritarte, Sloane. Estoy aquí para salvarte de la cárcel», dijo Avery con una voz tan baja y controlada que resultó más aterradora que cualquier grito. La mención de la palabra cárcel paralizó a la otra mujer. Avery aprovechó la vacilación para empujar suavemente la puerta y entrar en el recibidor, invadiendo el santuario privado de la amante con la realidad innegable de su existencia, una esposa cansada y un bebé real. Sloane retrocedió, sus manos temblando, mirando a Noah como si fuera un objeto alienígena, la prueba viviente de la familia que ella había ayudado a desmantelar, ahora respirando en su propia sala de estar. Dentro del apartamento, Avery no perdió tiempo en inspeccionar la decoración, aunque notó periféricamente muebles que parecían sospechosamente similares a los que Lucas le había dicho que no podían permitirse. Se dirigió a la mesa de centro y dejó caer la carpeta abierta. «Lucas te ha estado usando», declaró Avery, ignorando la protesta débil de Sloane sobre llamar a seguridad. «Crees que eres su novia, pero para el IRS y el FBI eres su cómplice de lavado de dinero. Mira los papeles». Sloane, pálida y con los ojos muy abiertos, bajó la vista hacia los documentos que Morales había preparado. Allí estaba su nombre, su firma digital falsificada, o quizás obtenida con engaños, vinculada a la empresa fantasma Consultoría SW. Los diagramas de flujo mostraban claramente cómo el dinero entraba desde la empresa de Lucas y salía hacia cuentas offshore y gastos de lujo, utilizándola a ella como el puente legal para el fraude. Avery observó cómo la arrogancia de Sloane se desmoronaba en tiempo real. «Él te dijo que era dinero de bonos, ¿verdad? ¿O de inversiones privadas?», preguntó Avery, con una empatía clínica. «La verdad es que está malversando fondos corporativos y poniendo todo a tu nombre. Cuando esto explote, y va a explotar esta semana porque yo ya he congelado las cuentas, él dirá que tú eras la cerebro de la operación. Tú eres la titular de la empresa fantasma Sloane. Él saldrá libre alegando que fue estafado por su amante, y tú irás a prisión por fraude federal». La brutalidad de la explicación técnica desarmó cualquier narrativa romántica que Sloane pudiera haber construido. La joven se dejó caer en el sofá, dándose cuenta de que los regalos y el estilo de vida no eran muestras de amor, sino pagos por el uso de su identidad para cometer crímenes. El silencio que siguió fue roto por el llanto suave de Noah, que empezaba a despertarse. Sloane miró al bebé y luego a Avery, y por primera vez, la barrera de la otra mujer y la esposa se disolvió, dejando solo a dos víctimas de un manipulador maestro. «¿Qué quieres?», susurró Sloane, con la voz quebrada por el miedo. Ya no había desafío en su postura, solo terror puro ante la perspectiva de perder su libertad. «Quiero todo», respondió Avery implacable. «Quiero saber dónde guarda las copias físicas de los registros, dónde está el dinero en efectivo que ha estado sacando, y lo más importante, quiero que testifiques. Si colaboras conmigo y con mi investigador ahora, podemos presentarte como testigo cooperante. Si te pones de su lado, te hundirás con él». Era una oferta de salvavidas en medio de un naufragio, y Sloane, que no era tonta, lo sabía. Sloane se levantó temblando y fue hacia una estantería de diseño, moviendo un jarrón decorativo para revelar una pequeña caja fuerte empotrada detrás de unos libros de arte. «Él guarda cosas aquí», confesó, tecleando la combinación con dedos nerviosos. «Me dijo que eran documentos de sus hijos, pasaportes, cosas que no quería que tuvieras durante el divorcio». Al abrirse la caja, no había pasaportes infantiles. Había discos duros externos, fajos de dinero en efectivo sujetos con gomas elásticas y una libreta negra con anotaciones manuscritas de Lucas. Avery sintió una oleada de validación y asco simultáneos. Ahí estaba la prueba física, el cuerpo del delito que Morales necesitaba para asegurar que Lucas no solo perdiera el divorcio, sino que perdiera su capacidad de dañar a nadie más financieramente. Sloane entregó el contenido a Avery como si le quemara las manos, desesperada por deshacerse de la evidencia que la incriminaba. «¿Él te ama a ti?», preguntó Sloane de repente, con una vulnerabilidad patética, mientras Avery guardaba los discos duros en la bolsa del bebé,
Mezclando la evidencia criminal con pañales y chupetes, Avery se detuvo en la puerta, mirando a la mujer joven que había sido instrumental en la destrucción de su hogar. Podría haber sido cruel, podría haberle dicho que Lucas no amaba a nadie más que a sí mismo, pero optó por la verdad más dolorosa. Él ama la forma en que lo haces sentir poderoso, y ahora te odiará por haberle fallado. Cierra la puerta con llave, Sloane, y llama a un abogado. Él vendrá a por esto. Con esa advertencia final, Avery salió del apartamento, dejando a Sloane sola en su jaula de oro, rodeada de lujos que ahora parecían pruebas de convicción. Al salir del edificio, el aire caliente de la calle golpeó a Avery, pero esta vez se sintió como una bocanada de oxígeno puro. La tensión que había mantenido sus músculos rígidos comenzó a disiparse, reemplazada por un temblor de adrenalina post-combate. Se apoyó contra la pared de ladrillo de la fachada, abrazando a Noah con fuerza, sintiendo el latido rápido de su propio corazón contra el pequeño cuerpo de su hijo. Había entrado como una víctima y había salido con las llaves del reino. Sacó su teléfono y marcó el número de Morales. «Lo tengo», dijo simplemente cuando él contestó. «Tengo los discos duros y la libreta, y Sloan va a hablar». Al otro lado de la línea, se oyó el sonido de un teclado siendo golpeado con entusiasmo. La fase de recolección había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. El encuentro con Morales no tuvo lugar en una oficina, sino en el asiento trasero de su coche, aparcado discretamente a 2 calles del edificio de Sloane. Cuando Avery le entregó la libreta negra y los discos duros, las manos del investigador temblaron ligeramente, un gesto que delataba la magnitud del hallazgo. No eran simples pruebas de infidelidad, era la contabilidad paralela completa, el libro mayor de la corrupción de Lucas. Morales encendió su propia computadora portátil y conectó uno de los discos. La luz azul de la pantalla iluminó su rostro, mientras sus ojos recorrían columnas de números y nombres de empresas ficticias. «Señora», murmuró sin levantar la vista, «esto es dinamita pura. Aquí hay transferencias que se remontan a 3 años. Él no solo estaba robando para su amante, estaba preparando una fuga dorada». La confirmación de que el abandono había sido planificado con tanta antelación hizo que Avery sintiera un frío polar en el pecho, abrazando a Noah con más fuerza. El análisis rápido de Morales reveló una pieza clave de información que había pasado desapercibida para Sloane: la existencia de un depósito de almacenamiento físico en una zona industrial de Queens, pagado en efectivo y registrado a nombre de un pariente fallecido de Lucas. Las notas en la libreta hacían referencia a este lugar como el archivo y caja B. Morales explicó que los delincuentes de cuello blanco a menudo desconfían de la nube y guardan copias físicas de seguridad o activos líquidos en lugares anónimos. Si Lucas tenía dinero escondido o pasaportes falsos, estarían allí. Esa era su vía de escape, su plan de contingencia si todo lo demás fallaba. «Si cortamos su acceso a este lugar», dijo Morales cerrando la computadora con un golpe seco, «lo dejamos sin salida. Es hora de llamar a los federales». La transición de un asunto civil a uno criminal fue vertiginosa. Avery, guiada por Morales, se presentó en la oficina del fiscal del distrito esa misma tarde. El ambiente era estéril, con luces fluorescentes que zumbaban y olor a café quemado, muy lejos del lujo en el que Lucas intentaba vivir. Sentada en una silla de plástico duro, con Noah dormido en su regazo, Avery tuvo que narrar la historia de su matrimonio, no como una tragedia romántica, sino como una cronología de hechos delictivos. Entregó la evidencia obtenida de Sloane con la frialdad de quien entrega un arma homicida. Ver a los agentes federales tomar la libreta y los discos con guantes de látex le dio una extraña sensación de irrealidad. Los objetos que habían estado en la mesita de noche de su marido eran ahora pruebas A y B en una investigación por fraude mayor. Mientras Avery daba su declaración, al otro lado de la ciudad, la realidad de Lucas comenzaba a fracturarse. El primer síntoma fue trivial pero humillante. Su tarjeta corporativa fue rechazada al intentar pagar un almuerzo de negocios. Avery, a través de las notificaciones que aún llegaban a su teléfono, que no había desconectado estratégicamente, pudo ver el intento fallido de transacción. Imaginó la escena, la sonrisa tensa de Lucas, la excusa rápida sobre un error del chip, el sudor frío empezando a formarse en su nuca. Fue el primer dominó en caer. Lucas, acostumbrado a que el mundo se doblara ante su voluntad y su dinero, se encontraba de repente impotente ante un terminal de punto de venta, sin saber que era Avery
quien había cortado los hilos de su marioneta financiera. La desesperación de Lucas escaló rápidamente. Al intentar acceder a sus cuentas bancarias personales desde su teléfono, se encontró con mensajes de usuario bloqueado y contacte a su sucursal. Fue entonces cuando el pánico real se instaló. Avery recibió una serie de mensajes de texto de él, pasando de la confusión a la ira en cuestión de minutos. ¿Qué has hecho? Desbloquea las cuentas ahora mismo. Estás cometiendo un error enorme. Avery leyó los mensajes con una calma estoica, sin responder. Cada texto era una confirmación de que el animal estaba atrapado. Lucas no preguntaba por su hijo, ni por el bienestar de ella. Solo le importaba el dinero. Esa constatación final borró cualquier residuo de culpa que Avery pudiera haber sentido por denunciarlo. Él no era un padre en apuros. Era un parásito privado de su huésped. Sin dinero y con las cuentas congeladas, Lucas hizo lo que Avery y Morales habían predicho. Corrió hacia Sloan. Buscaba refugio, consuelo y, probablemente, acceso a las cuentas que había puesto a nombre de ella. Pero al llegar al edificio de lujo, su llave no funcionó. El conserje, instruido por la propia Sloan tras la visita de Avery, le impidió el paso con una frialdad profesional. Lucas intentó llamar a Sloan, pero su número había sido bloqueado. Desde la acera, miró hacia el balcón del apartamento 15B, dándose cuenta de que su socia lo había abandonado. Se encontraba solo en la calle, con un traje caro pero los bolsillos vacíos, dándose cuenta de que las dos mujeres que creía controlar se habían vuelto en su contra simultáneamente. Acorralado y sin liquidez, la mente de Lucas se dirigió inevitablemente hacia su último recurso, el depósito en Queens. Avery, sentada en la oficina del fiscal, escuchó cómo los agentes coordinaban la operación. Habían rastreado el GPS del coche de Lucas, que se movía erráticamente por el tráfico de la tarde, dirigiéndose hacia el puente. Va hacia el depósito, confirmó un agente mirando un monitor. Va a intentar sacar el efectivo y huir. La decisión táctica se tomó en segundos. No lo detendrían en el tráfico. Dejarían que llegara al depósito para atraparlo con las manos en la masa, abriendo la caja de seguridad que contenía el dinero ilícito, cerrando así el caso con evidencia irrefutable de intento de fuga y ocultación de activos. Avery pidió estar presente. El fiscal se negó inicialmente, citando protocolos de seguridad, pero Avery insistió con una firmeza que sorprendió a todos en la sala. Él es mi marido. Él destruyó mi vida y la de mi hijo. Necesito ver cómo termina. Necesito que él me vea viéndolo. Su argumento no era legal, era moral. Morales intervino, sugiriendo que Avery permaneciera en un coche patrulla a una distancia segura. Finalmente, accedieron, entendiendo que para esta mujer, el cierre no vendría con una sentencia escrita en un papel meses después, sino con la imagen visual de la justicia, siendo ejecutada en tiempo real. Avery subió al coche camuflado, dejando a Noah seguro con Maya, quien había llegado a la comisaría para cuidarlo. Iba a la guerra, y por primera vez no tenía miedo. El viaje hacia Queens fue silencioso y tenso. El convoy de coches sin marcar se movía como una serpiente metálica por la autopista. Avery miraba por la ventana polarizada, viendo pasar la ciudad gris e industrial, sintiendo que estaba viajando hacia el final de un libro largo y doloroso. Su teléfono vibró una última vez. Era Lucas. Un mensaje de voz. Avery se llevó el teléfono a la oreja. La voz de él sonaba distorsionada, rota, una mezcla de llanto y furia. Avery, por favor, podemos arreglarlo. No me hagas esto. Te amo. Fue la mentira final. El último intento de manipulación emocional de un hombre que se estaba ahogando. Avery borró el mensaje sin terminar de escucharlo. El te amo sonó tan falso como el recibo del hotel, una moneda sin valor que ya no podía comprar su silencio. Llegaron al complejo de almacenamiento al anochecer. Era un lugar lúgubre, filas interminables de puertas de metal corrugado bajo luces amarillentas parpadeantes. El coche de Lucas, su preciado sedán deportivo, estaba mal aparcado frente a la unidad 404, con la puerta del conductor abierta, indicando su prisa desesperada. Los agentes se desplegaron en silencio, armas desenfundadas pero bajas, rodeando el perímetro. Desde el asiento trasero del coche de seguridad, Avery tenía una vista directa de la unidad. Vio cómo la persiana metálica estaba levantada a medias. Lucas estaba dentro, frenético, lanzando cajas al suelo, buscando el dinero que creía que lo salvaría. No sabía que estaba rodeado, que cada movimiento suyo estaba siendo observado,
y que la mujer a la que había subestimado estaba a solo unos metros, siendo testigo de su caída final. La quietud del depósito industrial se rompió con un estruendo calculado cuando los agentes federales dieron la orden de intervención. Policía federal, manos arriba y salga del vehículo. La voz amplificada por megáfonos rebotó en las paredes de metal corrugado, creando un eco ensordecedor que pareció congelar el aire. Dentro de la unidad de almacenamiento, Lucas se quedó petrificado, con un fajo de billetes en una mano y una bolsa de deporte en la otra, su silueta recortada por la luz cruda de los focos policiales que de repente inundaron el espacio. No hubo persecución cinematográfica ni resistencia heroica, solo la parálisis patética de un hombre que se da cuenta de que su inteligencia, de la que tanto se jactaba, no había sido suficiente para burlar las consecuencias de sus actos. Soltó la bolsa, que cayó al suelo con un golpe sordo y pesado, el sonido del dinero sucio tocando el concreto sucio. Los agentes avanzaron con precisión militar, obligando a Lucas a salir de la unidad y ponerse de rodillas. Ver a su esposo, el hombre que siempre se preocupaba por no arrugar sus trajes de diseñador, ser empujado contra el asfalto grasiento y esposado con las manos a la espalda, fue una imagen surrealista para Avery. El clic metálico de las esposas cerrándose fue el sonido definitivo que rompió el hechizo de poder que él había mantenido sobre ella durante años. Lucas balbuceaba incoherencias, mezclando negaciones legales con preguntas sobre quién los había enviado. Su rostro presionado contra el suelo, la mejilla deformada por la presión, despojado de toda dignidad. En ese momento, no parecía un villano maestro, sino un niño atrapado haciendo trampa, pequeño y miserable bajo las luces rojas y azules de las patrullas. Cuando los agentes levantaron a Lucas para meterlo en el coche patrulla, ocurrió el momento que Avery había necesitado visceralmente. Él levantó la vista, buscando desesperadamente una salida, y sus ojos se encontraron con los de ella a través del cristal del coche de seguridad donde ella aguardaba. La expresión de Lucas pasó de la confusión al reconocimiento, y finalmente al odio puro. No había arrepentimiento en su mirada, ni amor, ni súplica de perdón. Solo la furia fría de un narcisista que se da cuenta de que la persona que consideraba más débil, su dulce y sumisa esposa, era la arquitecta de su destrucción. Avery sostuvo esa mirada sin parpadear, sin llorar, devolviéndole un silencio que gritaba más fuerte que cualquier acusación. Fue un intercambio de energía donde ella recuperó cada gramo de poder que le había cedido durante su matrimonio. Ver el coche patrulla alejarse con Lucas en el asiento trasero no le trajo a Avery la alegría eufórica de la victoria, sino un agotamiento profundo, como si acabara de correr una maratón cargando pesas. Se dejó caer contra el respaldo del asiento, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo y dejaba paso a un vacío extraño. Había enviudado de un hombre vivo. El padre de su hijo no estaba muerto, pero estaba borrado de sus vidas de una forma irreversible. Sin embargo, bajo esa capa de tristeza por lo que pudo haber sido, comenzó a brotar una sensación de seguridad física. Ya no tendría que revisar su teléfono con ansiedad, ni dudar de su propia cordura, ni preguntarse por qué el dinero no alcanzaba. La incertidumbre tóxica se había disipado, reemplazada por la certeza brutal pero manejable de los hechos legales. Mientras los técnicos forenses comenzaban a catalogar el contenido de la unidad de almacenamiento, Morales se acercó al coche de Avery con un semblante grave. «Tenía todo listo para irse, señora», le informó, mostrándole una foto digital en su tableta. Dentro de la caja fuerte del depósito, no solo había casi $500,000 en efectivo, sino también un pasaporte con un nombre falso y billetes de avión abiertos para un destino sin tratado de extradición. La confirmación de que Lucas planeaba abandonarlos no solo emocionalmente, sino físicamente, dejándola a ella con las deudas y a Noah sin padre, fue el último clavo en el ataúd de su matrimonio. No era un error financiero, era una deserción premeditada. Saber esto curó cualquier duda residual que Avery pudiera tener. Había salvado a su hijo de un padre que estaba dispuesto a borrarlos de su existencia. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. La noche había caído completamente sobre Nueva York, y las luces de los rascacielos brillaban con una indiferencia hermosa. Avery miraba la ciudad,
y sentía que la veía con ojos nuevos, ojos de superviviente. Ya no era la mujer que esperaba en casa, era una mujer que había entrado en la cueva del lobo y había salido viva. Al pasar por su antiguo barrio en Brooklyn, sintió una punzada de nostalgia, no por Lucas, sino por la inocencia que había perdido. Esa versión de Avery, la que creía en los cuentos de hadas y en la honestidad inquebrantable de su esposo, se había quedado para siempre en ese apartamento vacío, muerta junto con el matrimonio. La mujer que regresaba a casa de Maya era más dura, más cínica quizás, pero infinitamente más real. El reencuentro con Noah fue el bálsamo que su alma necesitaba desesperadamente. Al entrar en el apartamento de Maya, el olor a bebé, leche tibia y limpieza, borró el hedor a grasa industrial y miedo del depósito. Avery tomó a su hijo en brazos, hundiendo la nariz en su cuello, y lloró por primera vez en días. No eran lágrimas de desesperación, sino de liberación. Lloró por la tensión acumulada, por el miedo que había tenido que reprimir para poder actuar, y por el alivio inmenso de saber que Noah estaba a salvo. Su hijo nunca recordaría este día, nunca recordaría ver a su padre esposado, y esa era su mayor victoria. Ella había absorbido el trauma para que él pudiera crecer sin esa carga, actuando como un filtro protector entre la maldad de Lucas y la inocencia de Noah. Los días siguientes fueron un torbellino de burocracia legal y escándalo público. La noticia del arresto de Lucas, un empresario aparentemente respetable, por fraude masivo y lavado de dinero, apareció en las noticias locales. Avery tuvo que enfrentarse a la vergüenza pública, a las llamadas de amigos y familiares conmocionados que preguntaban «¿Cómo no te diste cuenta?». En lugar de esconderse, Avery mantuvo la cabeza alta, asistiendo a la lectura de cargos con una dignidad estoica. Ver a Lucas con el uniforme naranja de la prisión, sin su reloj caro y sin su arrogancia habitual, escuchando al juez denegar la fianza debido al riesgo de fuga evidenciado por el pasaporte falso, fue el cierre definitivo. El sistema judicial validó lo que ella sabía. Él era un criminal, y ella era la víctima que se había negado a ser victimizada. El proceso de desmantelar su vida anterior fue doloroso pero necesario. Avery inició los trámites de divorcio de inmediato, solicitando la custodia total basándose en los cargos criminales y el plan de fuga de Lucas. Con la ayuda de Morales y un buen abogado, logró demostrar que las deudas contraídas por Lucas eran producto del fraude, comenzando el arduo proceso de limpiar su propio historial crediticio. Fue una etapa de austeridad extrema. Vendió las joyas que Lucas le había regalado, símbolos de culpa comprados con dinero robado, para pagar a los abogados y el alquiler temporal. Cada venta era una purga, deshacerse de objetos malditos para comprar libertad limpia. No quería nada que viniera de él. Quería construir una vida, por modesta que fuera puramente suya. Sloane, por su parte, cumplió su parte del trato. Testificó contra Lucas para reducir su propia sentencia, exponiendo cada detalle sórdido de la operación y de su relación. Avery no sintió placer al ver la caída de la otra mujer, solo una indiferencia fría. Sloane era un daño colateral de la ambición de Lucas, una herramienta que se había roto al ser usada. Con Lucas en prisión preventiva esperando juicio y las cuentas congeladas bajo administración judicial, Avery se encontró parada en el punto cero de su existencia. No tenía casa, tenía poco dinero y un bebé a su cargo, pero tenía algo que no había tenido en años: la verdad. El suelo bajo sus pies, aunque áspero y frío, era firme. Ya no caminaba sobre hielo fino. Estaba lista para dejar atrás el invierno de su vida y comenzar a caminar hacia la primavera. La resaca del escándalo fue socialmente brutal y reveló la hipocresía del círculo en el que se habían movido. Cuando la noticia del fraude de Lucas se hizo pública, los amigos, que antes bebían su vino y elogiaban sus fiestas, desaparecieron con una rapidez pasmosa, temerosos de verse salpicados por la investigación o de que les pidieran dinero prestado. Avery se encontró siendo observada con una mezcla de lástima y morbosidad en el supermercado y en el parque. La esposa del estafador, a la que todos juzgaban en silencio por no haber sabido lo que ocurría bajo su propio techo. Lejos de amilanarse, Avery utilizó este ostracismo como un filtro necesario. Se dio cuenta de que su vida anterior estaba llena de relaciones transaccionales y vacías. Solo Maya y un puñado de personas auténticas permanecieron a su lado, creando un círculo de protección pequeño, pero impenetrable,
que valía más que todas las cenas de gala a las que había asistido por obligación marital. La mudanza a su nueva realidad física fue un choque de humildad. Avery alquiló un apartamento en un tercer piso sin ascensor, en un barrio de clase trabajadora, lejos de las boutiques de moda y los cafés de especialidad. El lugar era antiguo, con tuberías que sonaban y ventanas que dejaban pasar el ruido del tráfico, pero tenía una cualidad indispensable. Lo pagaba ella. Cargar las cajas por las escaleras estrechas, con los músculos todavía recuperándose y el cansancio acumulado, fue un ejercicio de penitencia y empoderamiento. Al colocar la cuna de Noah en la única habitación del apartamento, mientras ella dormía en un sofá-cama en la sala, sintió una paz extraña. No había lujos, no había espacio de sobra, pero tampoco había mentiras escondidas en los cajones, ni perfumes de otras mujeres flotando en el aire. Era un refugio honesto, construido con la verdad desnuda de su situación financiera. El trauma de la traición financiera dejó secuelas psicológicas profundas que Avery tuvo que gestionar en soledad. Durante meses, desarrolló una obsesión compulsiva por revisar sus cuentas bancarias varias veces al día, aterrorizada de encontrar el saldo en cero nuevamente. Cada vez que sonaba el teléfono con un número desconocido, su corazón se aceleraba pensando que era un acreedor o un abogado con malas noticias. Le costaba confiar en cualquier cosa que no pudiera verificar por escrito. Incluso la compra de artículos básicos le generaba ansiedad. Se encontraba debatiendo durante minutos si podía permitirse comprar una marca mejor de café, atormentada por el fantasma de la escasez que Lucas le había impuesto. Sanar esa relación con el dinero y la seguridad fue un proceso lento, una reeducación diaria para convencerse de que ahora ella tenía el control y nadie le robaría mientras dormía. El proceso legal del divorcio y el juicio penal de Lucas corrieron en paralelo, convirtiéndose en una rutina agotadora de deposiciones y firmas de documentos. Ver a Lucas en las audiencias, flaco y pálido bajo la luz fluorescente de los juzgados, ya no le provocaba miedo, sino una lástima distante y repulsiva. Él intentó jugar todas las cartas posibles, desde culpar a Sloan de manipularlo hasta insinuar que lo había hecho todo por su familia, tratando de mirar a Avery con ojos de perro apaleado para ablandarla. Pero Avery se mantuvo impenetrable, asistida por su abogado, peleando con uñas y dientes para proteger los pocos activos legítimos que quedaban para el futuro de Noah. No cedió ante sus manipulaciones emocionales. Cada vez que él hablaba, ella solo recordaba el recibo del hotel y el depósito de almacenamiento, y esa memoria funcionaba como un escudo de acero contra sus mentiras. Para sostener su nueva vida, Avery tuvo que reincorporarse al mercado laboral mucho antes de lo planeado, dejando a Noah en una guardería subvencionada que le partía el corazón cada mañana. Consiguió un trabajo administrativo en una pequeña empresa de logística, un puesto muy por debajo de su cualificación anterior, pero que le ofrecía un salario estable y honesto. Volver a trabajar fue humillante al principio. Pasar de ser la señora de la casa a recibir órdenes de un jefe más joven y lidiar con la fotocopiadora. Sin embargo, el primer cheque que recibió a su nombre, ganado con su propio esfuerzo y libre de la sombra de Lucas, tuvo un sabor dulce. Ese dinero era limpio. Pudo comprarle a Noah un juguete nuevo y pagar la factura de la luz sin pedir permiso ni depender de nadie. Y ese pequeño acto de autonomía fue más gratificante que cualquier joya que Lucas le hubiera regalado en el pasado. Mientras el mundo legal y financiero era un campo de batalla, el mundo dentro del pequeño apartamento era un oasis de crecimiento. Noah comenzó a gatear y a balbucear sus primeras sílabas, hitos que Avery celebró sola, con una mezcla de alegría inmensa y un dolor sordo por la ausencia de una figura paterna. Sin embargo, se dio cuenta de que la ausencia de Lucas era en realidad una bendición disfrazada. No había tensión en casa, no había gritos ahogados ni malas caras. Noah estaba creciendo en un ambiente de amor tranquilo y consistente, sin absorber la toxicidad de un matrimonio fallido. Avery aprendió a ser madre y padre a la vez, encontrando una fuerza interior que no sabía que tenía cuando lograba calmar una fiebre a las 3 de la mañana o arreglar un grifo que goteaba con un tutorial de internet, demostrándose a sí misma que no necesitaba a un hombre para que la casa funcionara. Hubo noches, por supuesto, en las que la soledad pesaba como una losa de plomo. Noches en las que Avery se sentaba en la oscuridad de su sala, agotada tras el trabajo y la crianza, y se permitía llorar por la muerte de su sueño familiar. Se preguntaba con rabia por qué le había tocado a ella.
¿Por qué su historia de amor había resultado ser una estafa elaborada? Sentía la injusticia de tener que reconstruir su vida desde los escombros, mientras otras familias parecían tenerlo todo fácil, pero nunca, ni una sola vez, deseó volver atrás. Sabía que la soledad era el precio de su libertad y que el dolor que sentía era dolor de curación, no de enfermedad. Se permitía esos momentos de debilidad como una válvula de escape necesaria para poder levantarse a la mañana siguiente y seguir empujando el carro de su vida cuesta arriba. El día de la sentencia final de Lucas llegó 6 meses después del arresto. Avery no fue al tribunal. No necesitaba ver cómo se lo llevaban a una prisión federal para creerlo. Recibió la noticia por una llamada de Morales. 5 años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero, más la restitución de los fondos robados, aunque la mayoría ya se había gastado. Al colgar el teléfono, Avery esperó sentir una explosión de euforia, pero solo sintió un cierre silencioso, como cerrar un libro aburrido y violento. Lucas era ahora oficialmente parte de su pasado, un dato estadístico en el sistema penitenciario. Ese mismo día, firmó los papeles finales del divorcio, recuperando su apellido de soltera. Al ver su nombre impreso sin el de al final, sintió que recuperaba su identidad, borrando la marca de propiedad que él había estampado en ella. Con el paso de los meses, el invierno crudo dio paso a una primavera tímida, reflejando el cambio interno en Avery. Su cuerpo sanó completamente de la cesárea, y con la actividad física de su rutina diaria, se puso más fuerte y ágil. Dejó de vestirse con ropa holgada para esconderse y comenzó a usar colores más vivos, arreglándose no para nadie, sino para ella misma. La vergüenza de haber sido engañada se transformó en orgullo por haber sobrevivido. Comenzó a compartir su historia en grupos de apoyo para mujeres víctimas de abuso financiero, descubriendo que su experiencia podía ayudar a otras a detectar las señales de alerta. Transformar su dolor en una herramienta de ayuda fue el paso final de su catarsis. Dejó de ser la víctima pasiva para convertirse en una mentora, dando sentido al infierno que había atravesado. Al acercarse la marca del año desde aquella fatídica mañana en que encontró la puerta bloqueada, Avery se dio cuenta de que ya no pensaba en Lucas todos los días. Su mente estaba ocupada con presupuestos, recetas de papillas, proyectos en el trabajo y planes para el fin de semana con Maya. La risa volvió a su vida, primero tímida y luego sonora, provocada por las travesuras de Noah. Una tarde, al volver del trabajo caminando bajo el sol tibio, se detuvo y respiró hondo, dándose cuenta de que no sentía miedo ni ansiedad. Estaba cansada, sí, y su cuenta bancaria seguía siendo modesta, pero era feliz, una felicidad sólida, sin artificios, ganada a pulso. Estaba lista para celebrar no lo que había perdido, sino todo lo que había ganado al atreverse a soltar la mano que la hundía. 1 año exacto después del colapso de su matrimonio, la ciudad de Nueva York se había transformado, cambiando el gris opresivo de aquel invierno traumático por el verde vibrante de una primavera explosiva. Avery se encontraba sentada en un banco del Central Park, rodeada por el sonido de risas lejanas y músicos callejeros, una banda sonora que contrastaba radicalmente con el silencio sepulcral que había reinado en su antiguo apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las hojas nuevas de los árboles, creando patrones dorados sobre sus manos, esas mismas manos que 1 año atrás temblaban de miedo y que ahora sostenían con firmeza un vaso de café helado barato. No había rastro de la nieve sucia ni del viento cortante. El clima era suave, benévolo, como si el propio planeta estuviera celebrando su aniversario de libertad. Avery cerró los ojos un momento, dejando que el calor le tocara la cara, sintiendo físicamente la diferencia entre sobrevivir al frío y vivir bajo el sol. Frente a ella, sobre el césped recién cortado, Noah era la encarnación del paso del tiempo y de la resiliencia biológica. Ya no era el bebé estático y vulnerable que dormía en un portabebés, mientras su madre desmantelaba una red de fraudes. Ahora era un niño robusto de 1 año, con piernas fuertes y una curiosidad insaciable. Avery lo observaba intentar ponerse de pie, cayéndose y levantándose con una determinación instintiva, manchando sus rodillas de hierba y tierra. Verlo crecer feliz y ajeno al drama que había rodeado su nacimiento era la validación definitiva de cada sacrificio que Avery había hecho. Él no conocía la ansiedad, no sabía qué era una deuda, ni echaba de menos a un padre que nunca había estado realmente presente. Su mundo era seguro y estable,
porque Avery se había asegurado de construirlo así, ladrillo a ladrillo, protegiendo su infancia con una barrera de amor feroz y honestidad. Avery miró su reloj, un modelo sencillo y funcional que había comprado en rebajas, y sonrió al recordar el reloj de lujo que Lucas le había regalado una vez, comprado con dinero que no tenían. La ironía de su situación financiera actual no se le escapaba. Tenía mucho menos dinero en el banco que cuando estaba casada, pero se sentía infinitamente más rica. Cada dólar que gastaba ahora, desde el alquiler de su pequeño piso hasta el café que bebía, era $1 real, ganado con su trabajo, libre de deudas ocultas y de la mancha del crimen. La solvencia moral le daba una tranquilidad que la opulencia fraudulenta nunca pudo ofrecerle. Ya no había sobresaltos al pasar la tarjeta, ni miedo al cartero. Había una paz profunda en saber que, aunque su vida era modesta, era inexpugnable. Nadie podía venir a quitarle lo que tenía, porque lo que tenía era verdaderamente suyo. Una mujer pasó caminando cerca del banco, llevando colgado del brazo un bolso Louis Vuitton, idéntico al que Avery había usado para descubrir el recibo del hotel aquella noche fatídica. Por un segundo, la imagen disparó un recuerdo visual del olor a perfume floral y la textura del cuero frío, pero para sorpresa de Avery, no hubo dolor punzante en el pecho, solo una extraña sensación de alivio y lástima. Miró su propia bolsa de tela, llena de juguetes de plástico, galletas trituradas y toallitas húmedas, y se dio cuenta de que no cambiaría su desorden honesto por la perfección vacía de aquella vida anterior. Entendió que esos objetos de lujo que Lucas adoraba no eran símbolos de éxito, sino disfraces, grilletes dorados diseñados para mantener las apariencias mientras todo se pudría por dentro. Ella había escapado de la jaula de oro y ahora caminaba libre, ligera de equipaje y de mentiras. Avery pensó fugazmente en Lucas, imaginándolo en ese mismo instante en su celda, rodeado de muros de hormigón y siguiendo horarios estrictos impuestos por otros, despojado de su control y de su imagen. Se preguntó si él, en su encierro, pensaba en este día de primavera que se estaba perdiendo, o si seguía convencido de que era una víctima de las circunstancias. La diferencia entre ambos era abismal. Él había querido poseer el mundo mediante el engaño, y había terminado con nada, confinado en un espacio diminuto. Ella, que había estado dispuesta a perderlo todo por la verdad, había terminado con el mundo entero a sus pies en este parque. No sentía necesidad de venganza adicional. Su vida plena y la risa de su hijo eran la mejor justicia posible, una existencia que florecía lejos de su sombra tóxica, probando que él nunca fue esencial para su felicidad. De repente, Noah soltó una carcajada y se soltó del borde del banco al que se aferraba, dando 3 pasos tambaleantes pero independientes hacia ella. Avery contuvo el aliento, con las manos extendidas, siendo testigo del momento exacto en que su hijo conquistaba la gravedad por sí mismo. Cuando él cayó riendo en sus brazos, Avery lo estrujó contra su pecho, inhalando ese olor a sol y bebé que era el mejor aroma del mundo, infinitamente superior a cualquier perfume caro. Esos primeros pasos de Noah simbolizaban el viaje de ambos. Habían aprendido a caminar de nuevo, sin muletas, sin falsos apoyos. Él estaba aprendiendo a andar físicamente, y ella había aprendido a andar emocionalmente, recuperando su autonomía paso a paso, caída tras caída, hasta llegar a este abrazo sólido y feliz. Mientras sostenía a su hijo, Avery sintió una conexión profunda con la metáfora del suelo firme que tanto había anhelado durante el caos de su separación. Miró hacia abajo, a la tierra y la hierba bajo sus zapatillas, y sintió una gratitud inmensa por la estabilidad. Durante años, había vivido caminando sobre arenas movedizas, sintiendo intuitivamente que el suelo podía tragársela en cualquier momento debido a las mentiras de su marido. Ahora, la tierra era sólida. No había trampas, no había sótanos ocultos ni segundas intenciones. Podía construir un futuro sobre esta base porque estaba hecha de realidad. La seguridad no provenía de una cuenta bancaria abultada, sino de la certeza de saber exactamente dónde estaba parada y quién era ella. Una madre, una trabajadora, una mujer íntegra. La memoria de la puerta cerrada y las llaves que no giraban, el incidente que había iniciado toda esta odisea, volvió a su mente como el eco de una pesadilla lejana. Aquella puerta bloqueada había sido, en retrospectiva, el mayor favor que Lucas le había hecho jamás.
Al dejarla fuera, la había obligado a dejar de intentar entrar en una vida que no la merecía. Ahora, Avery se dio cuenta de que tenía todas las llaves que necesitaba. No había puertas cerradas para ella en este nuevo horizonte, solo oportunidades abiertas. La cerradura que Lucas había cambiado para excluirla se había convertido en el mecanismo que la liberó para siempre. Ya no necesitaba esperar a que nadie le abriera. Ella tenía el poder de abrir sus propios caminos, de decidir quién entraba y quién salía de su vida. Avery se levantó del banco, cargando a Noah en su cadera con una facilidad que hablaba de su nueva fuerza física y mental. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco y limpio de la tarde, sintiendo cómo oxigenaba cada célula de su cuerpo, llevándose los últimos residuos de amargura. Se perdonó a sí misma por no haberlo visto antes, por haber confiado, por haber sido ciega. Entendió que su bondad no había sido una debilidad, sino la cualidad que le permitió sobrevivir y salvar a su hijo sin volverse cínica ni cruel. Había atravesado el fuego y no se había quemado. Se había forjado. Miró al cielo azul despejado y sintió una ligereza en el alma que le hizo querer sonreírle a extraños. Estaba curada. Con el sol comenzando a descender, bañando el parque en una luz ámbar cálida y esperanzadora, Avery comenzó a caminar hacia la salida, mezclándose con la multitud de familias, corredores y soñadores. No miró hacia atrás, ni hacia el pasado doloroso, ni hacia las sombras de lo que pudo haber sido. Sus ojos estaban fijos en el camino por delante, en la coronilla rubia de su hijo y en la promesa de una cena sencilla en su hogar tranquilo. La historia de la esposa traicionada había terminado páginas atrás. Esta era la historia de la mujer que se rescató a sí misma. Caminó con paso firme sobre el asfalto, sabiendo que el invierno había quedado definitivamente atrás y que, por primera vez en mucho tiempo, el amor no era algo que dolía, sino algo que la impulsaba hacia adelante.